Говорит Москва. От Советского информбюро. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Berlín. Compañeros, bienvenidos a Voces Revolucionarias, nuestra sección de entrevistas. Hoy contamos con dos militantes de la organización Trabajadores y Estudiantes Comunistas por el Cambio Social de Puerto Rico. Saludos, Gilberto Díaz hablando aquí, de Puerto Rico. Saludos, revolucionarios comunistas. Y desde acá, Pedro Rivera Guzmán, pie de lucha. Bienvenidos, compañeros. Bienvenidos. Acá, como siempre, Emilio León al habla. Nos da mucho gusto tener esta conversación con los compañeros de Trabajadores y Estudiantes Comunistas por el Cambio Social, una organización marxista-leninista de Puerto Rico que está haciendo un trabajo por construir el partido de la clase obrera, el partido de vanguardia, para ir adelante con la independencia y el socialismo en Puerto Rico. Bienvenidos, compañeros. Gracias, igual, gracias por la invitación. Me gustaría partir por que nos explicaran el origen de su organización y en qué consiste. Ya. La composición de nuestro grupo surgió principalmente un poco antes del huracán María del 2017, con una serie de estudiantes, algunos trabajadores, desempleados. El enfoque sí se veía la necesidad de ir más allá de la lucha por la independencia de Puerto Rico. Todos sabemos, ¿verdad?, que Puerto Rico es una colonia, ha sido una colonia por los últimos 500 y pico de años. El enfoque político de las organizaciones de izquierda se ha enfocado más en la lucha del estatus de Puerto Rico como país, ¿verdad?, colonizado. Nosotros hemos querido llevar un mensaje de una perspectiva de clase, es decir, no subordinar la lucha nacional a la lucha de clase. Es una lucha de clase, sea por la independencia. La única independencia que nosotros en Trabajadores y Estudiantes Comunistas por el Cambio Social creemos es la independencia de la clase trabajadora. Tenemos a toda la América Latina, países del Caribe, que son independientes, pero siguen siendo su clase trabajadora explotada. Por lo tanto, para nosotros no es Yankee go home para que la burguesía o aspirante a la burguesía criolla nacional vengan y sigan explotándonos. No, para nosotros la independencia es la independencia de la clase trabajadora, de librarse de toda explotación. Como comunistas que somos, abogamos por ese tipo de cambio. Compañero Pedro, es muy interesante el estatus o el carácter de Puerto Rico como país, no solamente dependiente, sino como colonia. ¿Cómo está compuesta, digamos, la estructura de clases en Puerto Rico? ¿Qué papel juega la burguesía puertorriqueña siendo un país colonial? Sí. Hay una burguesía puertorriqueña, pero es un grupo muy pequeño. Hay un sector que tiene cierto dominio en el sector financiero, una familia en particular, que es la familia Carrión, que tiene el banco más grande de Puerto Rico, que es prácticamente un monopolio, y algunos sectores de la manufactura, ¿no? Pero gran parte de la burguesía, de lo que podríamos llamar quizá burguesía puertorriqueña, está muy ligado a las actividades económicas de Estados Unidos.
Así que es una burguesía dependiente, ¿no? Porque la economía de Puerto Rico, su gran parte de sus importaciones y exportaciones son con Estados Unidos, ¿no? Aunque también hay una participación de exportaciones e importaciones de otros países, especialmente, y eso ha incrementado como resultado de todos estos procesos de globalización, ¿no? En que las relaciones económicas internacionales ya no es la exportación de productos de un lugar a otro, sino más bien de insumos, con subsidiarias en diferentes partes del mundo, etcétera, ¿no? Que tienen comercio entre sí esas subsidiarias, ¿no? Y se aprovechan, ¿no? de esa relación. Claro, como en otros países capitalistas, la inmensa mayoría de la población es clase trabajadora y hay un buen sector también de la pequeña burguesía, ¿no? La política colonial está dominada por el sector pequeño burgués, ¿no? Especialmente profesionales como abogados, médicos, etcétera, ¿no? Y fundamentalmente, yo no sé si respondí a la pregunta, pero fundamentalmente Sí, esa era claro. Sí. ¿Y qué papel se estaría jugando en este momento la pequeña burguesía urbana en el proceso, digamos, pro-independencia? ¿Son más proclives a formar un nuevo Estado norteamericano o hay una tendencia más independentista? Hasta ahora, históricamente, pues, déjame examinar mejor la cuestión histórica. Históricamente, la pequeña burguesía, pues claro, ha sido mayormente, ¿no? A favor ya sea de la colonia o ya sea de la ultracolonia, que sería convertirnos en Estado de Estados Unidos. Pero también hay un sector, especialmente de abogados, etcétera, y de médicos y demás, de la pequeña burguesía, que son independentistas. Muchos de ellos están adscritos al Partido Independentista Puertorriqueño, que es un partido electoral de Puerto Rico, que favorece la independencia, que está ligada internacionalmente a la socialdemocracia. Te lo pregunto, Pedro, porque últimamente se habla mucho de la estatidad. Sí, sí. Las noticias sobre esta nueva, digamos, arremetida con Biden de transformar a Puerto Rico en un estado Sí. como tal y que tiene agentes, digamos, puertorriqueños, digamos, ligados a la burguesía nacional, trabajando para ello. Sí, lo que ha ocurrido es desde los 1900, fines de los 30 hasta mediados de los 60, el dominio político lo tenía un partido que se llama el Partido Popular Democrático, que es un partido que tiene que ver con el estatus actual, ¿no? Jugó un papel importante en la formación del estatus actual. Existía también otra organización política pro-estadidad, que se llamaba el Partido Estadista Republicano, que luego fue sustituido por otra organización que se llama Partido Nuevo Progresista. Pero los estadistas al principio dominaban los colonialistas, ¿no? O los estadolibristas, porque sí, el estatus de Puerto Rico oficialmente se llama el estatus colonial, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ¿no? Que de libertad no tiene nada. De Estado ni de libre tampoco, ¿no? Así que, y de asociado menos. Entonces, pues, tenía el dominio político, pero a mediados hay una tendencia política que se observa en que el grupo estadista va creciendo y el grupo estado librista va bajando, ¿no? Se va reduciendo. Y a mediados de los 60 gana por primera vez
un partido estadista gana las elecciones en Puerto Rico, ¿no? Las elecciones coloniales de Puerto Rico. Y tienen el control del gobierno colonial. Entonces, desde entonces, se ha alterado entre el partido Estado Librista en el gobierno colonial y el partido estadista en el gobierno colonial. Pero que se ha fortalecido ese grupo, ese sector estadista se ha fortalecido, ¿no? Pero que recientemente hubo un referéndum donde mucha gente no votaron, pero que ganó la estadidad, salió el 52% de favor, con una participación electoral bajísima, como un 30 y pico por ciento, que en Puerto Rico es raro, porque en Puerto Rico realmente la participación electoral es alta, ¿no? Aunque ha ido bajando a través de los años. Y entonces hay a raíz de eso, el gobierno que ahora está en el poder, el poder colonial, el Partido Nuevo Progresista, que es estadista, pues entonces crea un grupo de personas para que vayan a cabildear a Estados Unidos a favor de la estadidad. Las declaraciones de presidentes a favor de la estadidad lo dijo Ford, lo dijo Bush, o sea, que eso no es nada nuevo, ¿no? Realmente tiene poco significado esas declaraciones, de acuerdo a la experiencia histórica, ¿no? Los políticos de Estados Unidos muchas veces Puerto Rico no vota por el presidente de Estados Unidos, ni tiene congresistas en el Congreso. Lo que tiene es un delegado que no tiene derecho a voto, que está en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Pero que políticos estadounidenses llegan a Puerto Rico a veces y dedican y tiran su discurso y recogen dinero para sus campañas políticas, ¿no? En Estados Unidos. Oye, déjame preguntarle a Gilberto. Entendiendo, digamos, cómo funciona, digamos, el espectro político en Puerto Rico, como bien lo explicó Pedro, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes o cómo ven cómo se expresa la lucha de clases en Puerto Rico, tanto del punto de vista economicista, y cómo eso se refleja más allá hacia una lucha política, y si hay una visión independentista en el movimiento obrero? Sí, buena pregunta. En primer lugar, no se puede desvincular nuestro estatus colonial de la lucha de clase, ¿verdad? El colonialismo es producto de la fase superior del imperialismo, ¿verdad? ¿Verdad? El capitalismo. Por lo tanto, sí, hay un vínculo, ha habido cierto sector del movimiento sindical que han estado vinculados a la lucha por la independencia del movimiento sindical. Más sin embargo, ha sido con una perspectiva extremadamente reformista, economicista. Es decir, por lo general nosotros le decimos peseteros acá, que están más preocupados, consumidos en preservar, fuera de librar una lucha por reivindicaciones inmediatas, pierden la perspectiva a largo plazo, de que aquí no se trata de elevar el estándar de vida, pero nuestra lucha va más allá de lo inmediato y por lo tanto pierden la visión de la necesidad de la transformación cualitativa de nuestra sociedad. En cuanto a la primera parte de su pregunta, la lucha de clases se manifiesta, para mí, el colonialismo es una característica racista, chauvinista de parte del gobierno.
Nosotros, nuestra organización, por ejemplo, no participamos en elecciones, ni creemos en las elecciones coloniales. Pensamos que es un juego, una trampa donde cara o cruz la clase trabajadora pierde. Históricamente ha sido así. No creo que únicamente en Puerto Rico, pero pienso que ha sido así a través de todas las luchas revolucionarias. Se ha creado el imperialismo en particular, la ilusión que a través de la vía parlamentaria electoral se puede lograr un cambio cuantitativo y cualitativo dentro del marco del status quo, la sociedad capitalista. Yo creo que como comunistas nosotros tenemos un deber en desenmascarar esa farsa. Oye, Alberto, disculpa que te interrumpa, pero por lo que entonces a nivel, digamos, de la burocracia sindical, ¿quién estaría en el fondo, digamos, dirigiendo? ¿La socialdemocracia, los sectores más social cristianos? Fíjese, en Puerto Rico hay una organización que recién formada que se llama Movimiento Victoria Ciudadana. Y es una plataforma, que es una coalición de diferentes, entre comillas, sectores de izquierda. Su plataforma política es, repito, inmediatista, economicista, abogando por las reivindicaciones inmediatas de la clase trabajadora o del pueblo en términos generales. Y el concepto de pueblo hay que tener cuenta con la definición, como se dice pueblo, porque pueblo lo componemos todos de múltiples clases sociales, que muchas veces se habla pueblo y se quiere decir clase trabajadora. No, hay que hacer la distinción. El Movimiento Victoria Ciudadana es una organización quien surgió con una líder carismática y ciertos sectores, entre comillas, a la izquierda, particularmente socialdemócratas, trotskistas, etcétera, que estaban abogando para mí por unas reivindicaciones inmediatistas reformistas. No tienen la visión, inclusive su líder máximo ha caído bajo las garras o actualmente, al no ganar, ¿verdad?, un puesto en las elecciones pasadas, está trabajando para una organización ONG, apellido Lugar. Me parece a mí que parte del fracaso del movimiento sindical es la falta de confianza en la clase trabajadora. Hay una interpretación bien elitista, subestimando la capacidad de la clase trabajadora en poder entender los conceptos de clase, particularmente del marxismo, leninismo, de que es algo ajeno a la capacidad intelectual de la clase trabajadora. Creo que este fenómeno no únicamente se da aquí en Puerto Rico, creo que es un fenómeno global, ¿no? Se subestima. Se me iba a preguntar. Bueno, nosotros tenemos ese problema, digamos, directamente con el revisionismo y la socialdemocracia, que son los que forman parte de la burocracia sindical y que en el fondo son los bomberos de cualquier alza revolucionaria. O sea, son el colchón entre la burguesía, el Estado democrático burgués y la lucha de los trabajadores. Ya. Quiero añadir. Por favor. Sí. En el movimiento sindical de Puerto Rico está, en términos de, o sea, no es que estén ligados directamente con alguna organización socialdemócrata, aunque algunos sí lo están, ¿no? Pero su perspectiva realmente es una perspectiva socialdemócrata, ¿no? Aunque la socialdemocracia a veces es bastante amplia, ¿verdad? En lo que cabe en lo que es socialdemocracia. Pero en el caso de Puerto Rico también se da otro fenómeno en el movimiento sindical, y es que cuando Estados Unidos invade a Puerto Rico al fin del siglo XIX y ocupa a Puerto Rico, y cuando se da el desarrollo industrial a partir de los años 40 del siglo pasado, se da un proceso donde
entonces hay sindicatos puertorriqueños, pero también llegan los sindicatos estadounidenses, sindicatos de la AFL-CIO, ¿no? Así que hay un sector sindical que es de la AFL-CIO de Estados Unidos y otro sector sindical que no está ligado a esa organización, ¿no? Oye, Pedro, y siguiendo con este panorama, digamos, de político, digamos, partiendo del estado de la composición de clase, de la lucha de clase en la independencia, ¿cuál es el panorama de la izquierda revolucionaria en Puerto Rico? ¿Existe? Sí, existe una izquierda revolucionaria en Puerto Rico. Bueno, estamos nosotros. Por supuesto, pero es que nosotros hacemos la diferencia entre marxistas-leninistas e izquierda revolucionaria, que son las otras corrientes, digamos, que están inspiradas por Sí. No, otros hay movimientos. algunas otras organizaciones. Está el Movimiento Socialista de Trabajadores, el MST, que realmente es producto de la unión de varias organizaciones y de gente de diferentes corrientes, incluyendo hasta trotskistas, marxistas-leninistas, etcétera. Hay un partido, yo no sé si todavía existe, pero había había un partido comunista. Bueno, existe todavía un partido comunista. Ya, existe todavía. Sí, que es pequeño, ¿no? Un partido comunista. Y esas son las organizaciones más conocidas, ¿no? Sí, nosotros Y otras, tuvimos en Chile de la refundación del Partido Comunista de Puerto Rico hace unos años. sí, Pero ahí, no tuvimos más, no se sabe más nada. no. Yo creo que Alberto puede mejor que yo decir qué pasó con la fundación. Sí, ellos fueron refundación y ahora se llaman Partido Comunista de Puerto Rico, pero en sí prácticamente están inactivos. Desafortunadamente participamos en un foro hace poco. Creo que no fue el Día Internacional de la Mujer, pero corrígeme, fue otra actividad que tuvimos, no recuerdo, o el Día Internacional, o el 1 de mayo, no recuerdo, pero en sí, en las marchas, los únicos que van con banderas rojas a las protestas somos nosotros. Un puñado de personas, porque somos pequeños, pero y con la hoz y el martillo, tenemos camisetas, ¿verdad? Que tienen el logo, ¿verdad? Una cita de Lenin y la hoz y el martillo, pero somos la única organización y nos miran como si somos, ¿verdad?, de otro planeta. Muchas de las llamadas organizaciones de izquierda, desafortunadamente, hay un terror, un miedo de decir abiertamente que son comunistas. Y esto es algo... ¿Existe persecución política? Sin duda que sí, sin duda. Pensar que no, siempre lo ha habido. Nosotros pasamos por una etapa de lo que se llamaba en Puerto Rico carpeteo, que le creaban a uno. Pedro puede elaborar un poco, si quiere, más sobre el carpeteo. Pedro. Sí, la policía de Puerto Rico, ¿no? Tenía lo que se llaman unas carpetas donde guarda información sobre personas de izquierda, es más, incluía hasta personas que eran de una familia. Yo conozco el caso de una familia que todos eran del Partido Popular Democrático, ¿no? Que es el partido colonialista, ¿no? Y él parece que en algún momento se reunió con alguien de izquierda y se hizo una carpeta sobre él también, ¿no? ¿Qué era la carpeta? Era que a esas personas se investigaban. Se iba al vecindario, se preguntaba sobre fulano de tal, o a veces iban al trabajo y decían, mira, fulano es comunista o es independentista, etcétera, para crearle problemas en su trabajo, etcétera, etcétera. Y esa carpeta, pues, el carpeteo
fue un proceso, ¿no?, que se dio por un montón de años. Cesó, hubo un caso en corte en que se logró que se revolvieran las carpetas a las personas que fueron carpeteadas, ¿no? Pero no se tocó el otro carpeteo, que es el carpeteo del FBI y otra agencia de inteligencia federal que están en Puerto Rico, ¿no? Agencia de Estados Unidos. Y pues eso no se tocó. Lo que se tocó fue el carpeteo porque el FBI a veces se presenta en casa de alguien. O sea, yo conozco el caso, por ejemplo, de alguien que se había negado a entrar al servicio militar de Estados Unidos y alguien del FBI se presentó a la casa a hablar con la familia para decirle que era un tipo peligroso, que se estaba metiéndose en problemas y cosas así por el estilo. Bueno, tengo entendido que en Estados Unidos hay presos políticos puertorriqueños. Actualmente no. En estos momentos no. Todos han salido. ¿Verdad? Es la primera vez en la historia que no se dan presos políticos puertorriqueños. No. Siempre hemos tenido una lucha, ¿verdad?, por la excarcelación de los presos. En estos momentos no lo hay, pero hemos sufrido las represalias del gobierno federal y estatal. Tanto así que luego de fundarse el Estado Libre Subordinado Asociado, el estatus colonial, aquí hubo una ley, la ley de la mordaza, que era prohibiendo el uso de la bandera nacional. El símbolo más alto, ¿verdad?, naturalmente en términos, ¿verdad?, históricos, era prohibido. Era considerado, cualquier persona que tuviese la bandera de Puerto Rico era considerado un subversivo. Eso es decir, que nosotros hemos vivido una represión, una persecución, una represalia desde décadas. Eran considerados independentistas. Tradicional, históricamente se ha visto el independentismo como el sector de izquierda, pero un sector antiimperialista no necesariamente anticapitalista. Se da, ¿verdad?, hay una corriente ideológica donde se habla de la necesidad de no ser de la independencia, pero hasta ahí llega cierto sector de la llamada izquierda. En ese sentido, nosotros, trabajadores y estudiantes comunistas, hemos tratado de distinguirnos, que no basta por la independencia nacional. Tenemos que elevar la conciencia nacional, no únicamente a una conciencia antiimperialista, pero sino anticapitalista. No basta con ser anti-yanqui o abogado, ¿verdad?, como dije, ¿verdad?, perdona la redundancia, pero es necesario usar el ejemplo no únicamente de toda la América Latina, pero la experiencia de Chile con las elecciones, ¿verdad? Aquí se cree que a través de lo que pasó en el 73 es necesario recordar esa experiencia. Nosotros estamos conscientes de que el gobierno norteamericano en última instancia no reconoce ninguna elecciones. Y como dijo Pedro, tenemos una representante en el Congreso que no tiene ni voz ni voto. O sea, tiene voz, pero no tiene voto. Sí, sigue, Pedro. No, que tiene voz, pero no tiene voto. Tiene voz, pero no tiene voto. O sea, es el insulto más descarado ser una colonia. Somos ciudadanos norteamericanos sin derecho a votar ni participar en las elecciones presidenciales. Podemos luchar por los intereses del imperio, como ha sido el caso desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam y todas las guerras, pero no tenemos el derecho a votar por nuestro propio destino. O sea, una cosa sumamente, es un estilo de apartheid, en cierto sentido. Y han criminalizado la lucha por la independencia.
Imagina, si es por la independencia, que en sí me parece una lucha reformista en cierto sentido, ¿qué será aquellos de nosotros quienes creemos en la lucha de clase y en la abolición de la explotación? La persecución y la represión es mucho más fuerte. Hoy en día se ve que hay una crisis económica en Puerto Rico y que la gente ha salido a la calle y está protestando por las condiciones de vida. ¿Eso en alguna medida ven que pueda evolucionar hacia un estado superior, a cuestionar, digamos, la dependencia, a cuestionar el colonialismo? Sí, Pedro, por favor. Sí, sí. Eh, yo no me atrevería a decir que lo que está ocurriendo ahora nos lleve a un nivel mayor en términos de lucha, ¿no? O de conciencia. De conciencia. Sí, sí, yo creo que ha contribuido a crear mayor conciencia, ¿verdad? Lo que lo que no sé es hasta qué nivel realmente eso va a llegar. En el caso de Puerto Rico, lo que pasa es que en términos de la economía de Puerto Rico, Puerto Rico tiene un problema de su deuda, ¿no? Tiene una deuda acumulada de 73 mil millones de dólares que no puede pagar. Y entonces el gobierno de Estados Unidos creó un cuerpo creado por el Congreso de Estados Unidos, no por el gobierno de Puerto Rico, de este grupo que se llama la Junta de Control Fiscal, que está a cargo de presupuesto de Puerto Rico prácticamente. O sea, y son los que están negociando la deuda, ¿no? Y que están siguiendo, y que son, es como un gobierno paralelo, pero con más poder que el mismo gobierno colonial. O sea, Y ninguno, es una intervención en el fondo. sí, ninguno de ellos ni siquiera son electos, ¿no? Son nombrados por el Congreso de Estados Unidos. Y esos son los que están mandando en Puerto Rico prácticamente. Y entonces, pues ahora, en la lucha que se está dando ahora, se da en el contexto de un programa de ajuste. Es más, yo creo que la Junta de Control Fiscal es algo parecido al Fondo Monetario Internacional, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Y entonces el plan de ajuste que se aprobó hoy, por cierto, por el Congreso de Puerto Rico, la legislatura colonial de Puerto Rico y el gobernador, y que ahora, no sé, ahora va a la Junta de Control Fiscal que da la última palabra, ¿no? Y si no hay acuerdo, pues entonces va a una jueza federal, o sea, una jueza nombrada por el gobierno de Estados Unidos, quien toma la última decisión. Y O sea, discúlpeme, podríamos, con todo lo que tú me estás diciendo, podríamos decir que el gobernador de Puerto Rico es más que un títere, es una pantalla. Sí, prácticamente eso es lo que es. Eso es lo que... Sí, sí. Pero el asunto es que ese plan de ajuste, como otro plan de ajuste que hemos visto a través de la región, ¿no? Tiene medidas en que reducción de las pensiones, ¿verdad? El presupuesto de la Universidad de Puerto Rico se ha ido reduciendo a través de los años. Ahora es como la mitad de lo que fue en una época anterior y ahora quieren reducirlo más todavía. Quieren reducir el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y aumentar el presupuesto de la policía. Eso está en ese plan, ¿no? Lógico. Sí, sí, sí. Perdóname. Quería hacer una preguntita antes que sigan. Este programa de ajuste debido a esta deuda, ¿por qué surge esta deuda? ¿Por qué es tan grande? ¿Por qué el Estado norteamericano tiene que venir con este salvataje y a imponer estas condiciones tan leoninas
para en el fondo, digamos, sacar a flote a Puerto Rico. Sí. La deuda viene como resultado de las acciones de los políticos de Puerto Rico, pero con el permiso de Estados Unidos, porque Estados Unidos podía haber intervenido en cualquier momento, etcétera, ¿no? Y permitió que esto ocurriera, ¿no? La Constitución de Puerto Rico tiene un límite a la deuda, establece un límite a la deuda pública, pero que el gobierno hace como 3 décadas se inventó una forma de cómo entrar en deuda sin confligir, en deuda adicional, sin confligir con esa disposición constitucional sobre la deuda. Y la deuda creció tremendamente, ¿no? Se fue acumulando la deuda y entonces, pues, y parte de esa deuda, hay un movimiento para que se haga una auditoría de esa deuda para saber qué parte es ilegal y qué parte de esa deuda es legal, ¿no? Pero, El gobierno... ¿en qué se gastaron la plata? Buena pregunta. No se ha hecho una auditoría. Una auditoría, sí. Se hizo una auditoría, pero no fue una auditoría para encontrar el problema, ¿no? Ni encontrar, porque la misma Junta de Control Fiscal, ese cuerpo que yo mencioné anteriormente, creado por el Congreso, reconoce que parte de esa deuda es deuda ilegal, deuda que se hizo sin seguir los procedimientos, etcétera. Pero entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido entonces es que hay unos acuerdos con los bonistas están presionando todo el tiempo. Parte de esos bonistas son los buitres, ¿no? Son de fondos buitres, que se aprovechan de la crisis de las deudas de los países, ¿no? En que como cuando se da la crisis de la deuda, baja el valor de los bonos, o sea, ¿verdad?, de los bonos emitidos por el gobierno, y entonces los buitres los compran y luego exigen que le paguen el valor original. Claro, pero mira, ustedes hablan, digamos, que hay una tremenda deuda pública. Sí, sí. Y ahora la pregunta del millón es, ¿esa deuda se vio reflejada en algún bienestar para el pueblo? ¿Se vio reflejado en más hospitales, mejores escuelas, mejores caminos? Todo lo contrario. No, esa deuda cayó, se malgastó, digamos. Digo, algunos proyectos se dieron, claro. O sea, tampoco no es que se dieron algunos proyectos, pero hay una buena parte de esa deuda se hizo sin seguir procedimientos y alguna parte de la deuda no se sabe ni para qué se usó, ¿no? Perdóname, Pedro, pero se tomaron préstamos de los fondos de retiros de muchos trabajadores públicos y como consecuencia ahora están amenazados los fondos de retiro de esos trabajadores que lucharon toda su vida por un fondo de retiro amenazado porque el gobierno está en bancarrota. O sea, ¿van a tomar, está la intención de tomar los fondos de pensiones para cubrir la deuda? Ya han hecho en parte porque lo que han reformado el sistema de pensiones, ¿no? Hicieron una reforma del sistema de pensiones de los empleados del gobierno y de los maestros, en que antes tenían el sistema de beneficios predeterminados, se me olvidó el nombre exacto, ¿no? Ahora tienen el sistema de las contribuciones determinadas o algo así, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El sistema que había anteriormente, uno sabía los beneficios que iba a recibir de las pensiones, ¿no?
¿verdad? Y había una contribución fija. Lo cambiaron a un sistema similar a lo que en Estados Unidos se llama el 401k, que es un sistema en que uno aporta su sistema de pensión y de acuerdo al rendimiento que dan esos fondos, pues entonces será tu pensión. Si no tiene un rendimiento bueno, pues tu pensión no va a ser buena. Si tiene un rendimiento malo, pues tu pensión va a ser menor, ¿no? Igual que en Chile, con la administradora de fondos de pensiones. Sí, Oye, Gilberto, te quería preguntar. em, yo noto que, con lo que ustedes me comentan, tenemos, bueno, como en toda América Latina, problemas muy similares. Y lo que están planteando ustedes ahora es el tema de los fondos de pensiones. eh, ¿Hay un movimiento en torno a recuperar, digamos, pensiones dignas en Puerto Rico? ¿Hay alguien que esté, algún movimiento que se esté articulando para en Pienso, fondo? yo creo que Pedro es el mejor cualificado que yo, ya que él estaba justamente librando parte de esa lucha, ¿no, Pedro? sí. Hay un proyecto que se llama el Proyecto de Retiro Digno, ¿no? Ujú. Que para evitar que cualquier medida que se tome en los planes de ajuste, ¿no?, se afecten las pensiones. ¿Ok? Por cierto, se aceptó en el plan de ajuste un lenguaje más o menos diciendo eso, que no se afectan las pensiones, pero ¿qué ocurre? Eliminaron el ajuste por el costo de vida. Quiere decir que por los próximos 25 años, la pensión que uno recibe va a ser exactamente igual. No se va a ajustar no se va a aumentar por aumento en el costo de vida. Por lo tanto, el efecto real que va a tener, que tiene esa disposición que está en el plan de ajuste, es que la pensión en términos reales se va a ir reduciendo por los próximos 25 años porque los precios van subiendo, ¿verdad? Y el valor de las pensiones van bajando. Así que aunque nominalmente la pensión se mantenga igual, en términos reales hay una reducción en las pensiones. Por Me los gustaría próximos... disculpa, me gustaría preguntar un punto que tiene que ver también con el nombre de su organización, como para ir redondeando. ¿Qué pasa con el movimiento estudiantil en todo esto? ¿Qué pasa con todas estas movilizaciones, con las movilizaciones contra, digamos, las medidas económicas, contra la reducción del presupuesto estudiantil, con el tema de la independencia? ¿Qué pasa con los estudiantes? Sí, la Universidad de Puerto Rico, los estudiantes hoy tienen una asamblea esta noche, mientras estamos hablando aquí, ¿no? Para decidir qué curso van a coger. Un ejemplo, hablando del presupuesto y todo eso, el presupuesto de la policía en los últimos 15 años ha aumentado 38%, 36%. Ha habido una reducción, creo que, si no me equivoco, 26% o algo así, de los fondos, ¿verdad?, educativos. O sea, prefieren invertir en las fuerzas represivas y perpetuar la pobreza y reforzar, ¿verdad?, la policía, que es, ¿verdad?, un apéndice de las fuerzas represivas norteamericanas aquí. Prácticamente todos los comandantes de policía han sido ex agentes del FBI. Y en cuanto al movimiento propio estudiantil, en cuanto Sí, qué es lo que está pasando, 1910, ¿ha crecido Sí, la izquierda en la universidad en este de- momento? puedo, dale, hablo. sí. Sí, en el caso de los estudiantes han participado activamente en estos diferentes movimientos en contra del plan de ajuste fiscal, el plan de ajuste de la deuda. Cerraron varios recintos recientemente. En algunos recintos universitarios cerraron por varios días, ¿no? Así que han estado bastante activos, ¿no? La Y, protesta Puente de los y- Hermanos. sí, y en las diferentes manifestaciones han estado, la presencia estudiantil es fuerte. Ujú. Sí. Compañeros, me gustaría
redondear un poco, ya estamos terminando, se nos está terminando el tiempo. Ok. Y quiero hacer la última pregunta. ¿Cuál es la perspectiva que ven para Puerto Rico en una construcción de una izquierda revolucionaria que camine hacia un gobierno popular o una democracia popular o el socialismo? No sé, Bueno, Gilberto. cualquiera. yo soy, hiciste una pregunta más o menos similar anteriormente a Pedro, y yo soy bastante optimista. Yo creo que la lucha de clase no la detiene nadie, es un hecho histórico, ¿no? Y yo creo que a medida que vemos la caída del imperio, ¿verdad? Decayendo, las condiciones materiales, económicas van igual, van decayendo, y el estándar de vida de todos, no únicamente en Puerto Rico, toda la América Latina y el mundo, todas las colonias, las neocolonias van a sufrir las consecuencias de eso. Yo pienso que el único camino, ¿verdad?, que nosotros tenemos es con dignidad, con principios, defender, ¿verdad?, nuestros principios como comunistas, defenderlos y no hacer las concesiones, no cometer los errores del pasado, del viejo movimiento comunista. Yo creo que hay mucha apatía, mucho cinismo debido al revisionismo, y pienso que hay que librar una lucha ideológica señalando todos los errores cometidos en el pasado. Si nosotros queremos rectificar, ¿verdad?, crear un nuevo movimiento, hay que ser autocrítico y crítico de las experiencias del pasado y no cometer esos errores, porque de ser así estamos perpetuando las mismas condiciones que criticamos. Yo soy un optimista realista, pienso que hay que crear un movimiento comunista internacional nuevo, con romper con el reformismo. Yo creo que es una trampa, particularmente la participación en el proceso parlamentario electoral. Yo creo que hay que verdaderamente ajustarnos los cinturones y ver, ¿verdad?, tratar de establecer contacto como lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad?, internacionalmente, porque no creo que somos los únicos que pensamos así. Por supuesto que no. Y la idea es esta, poder dar a conocer en Chile y bueno, y en los demás países donde nos escuchan, esta experiencia tan valiosa de los compañeros en Puerto Rico que se han atrevido a levantar las banderas del socialismo, las banderas del marxismo-leninismo. Les agradecemos mucho que hayan aceptado nuestra invitación. Creo que ha sido una conversación muy rica que ha aclarado muchas dudas sobre qué es lo que pasa en Puerto Rico, y esperamos poder conversar nuevamente. Gracias, Pedro. Gracias, Gilberto. Bien, gracias a usted por la invitación. La invitación y esta conversación que ha sido interesante. Bueno, compañeros, sumándonos a lo que dijo el compañero Emilio, gracias por asistir. Y recuerden, compañeros, la revolución es necesaria.